Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita semanal. Llegó la hora, un espacio de la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, para que ustedes en sus casas, en su familia, estén bien informados sobre todos estos temas de actualidad que afectan el interés general, el interés de todos los colombianos. Hoy vamos a tener un programa muy especial y tiene que ver, Juan Carlos, Claudia, muy buenas noches, y tiene que ver con el tema de la llegada de venezolanos a Colombia, cómo se están atendiendo, ya se comienza toda esta fase de registro, en fin, vamos a tener un tema muy especial en esta noche aquí en Llegó la Hora. Juan Carlos, Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo, un saludo muy especial, y a nuestro invitado, que ya ahorita les vamos a contar de quién se trata. Efectivamente, hablaremos de los venezolanos que han llegado a través de las diferentes fronteras a nuestro país, el registro, cómo avanza y cuáles son los planes de ayuda del gobierno nacional para estos hermanos venezolanos. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter a través de @institucionaltv con el hashtag #Llegó la Hora, vía streaming en nuestra página de internet www.canalinstitucional.tv, y a través de Facebook también pueden seguir esta transmisión en vivo. La participación de todos ustedes en las diferentes regiones es muy importante para nosotros. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Claudia, John Jairo. A nuestro invitado, muchas gracias por asistir a pasar esta hora de información. Información que será compartida con todos ustedes, los televidentes del canal institucional, aquí en Llegó la Hora. Por eso vamos a hacer contacto con Ángela Quintero, quien nos contará cómo ustedes a través de las redes sociales pueden participar. Es muy importante este tema de hoy. Es un ejercicio que se viene haciendo de registro en 181 municipios del país. Ángela, muy buenas noches, y cómo pueden participar los colombianos. Juan Carlos y compañeros, muy buenas noches. Hoy en Llegó la Hora vamos a hablar sobre el panorama que atraviesan los venezolanos que han llegado a nuestro país. Así que si usted tiene alguna duda sobre este tema o tiene algún caso que nos quiera contar, no duden en llamarnos al 220-1808 y al 467-4195. Nuestra línea de WhatsApp también está habilitada para que usted a través de este medio nos envíe todos sus mensajes y sus comentarios. Recuerden que es el 311-649-3266. Y a través de las redes sociales ustedes también pueden ser parte activa de este programa utilizando el numeral Llegó la Hora o votando en nuestra encuesta de Twitter sobre nuestro tema de esta noche. Hoy le preguntamos a los colombianos si Colombia debe atender las necesidades humanitarias de los venezolanos que han llegado a nuestro país. Así que voten en esta encuesta, comuníquese con nosotros a través de todas las redes sociales, porque aquí en Llegó la Hora estamos esperando toda su participación. Muy bien, Ángela, muchas gracias. Así es, ustedes saben muy bien que para la televisión pública colombiana lo más importante es la participación de todos ustedes. Nuestro invitado esta noche es el doctor Felipe Muñoz, una persona de mucha trayectoria en el país y que ha sido llamado hace poco por el presidente Juan Manuel Santos para que atendiera como esa especie de gerencia, de coordinación de todo el tema de la atención en frontera y la atención de la migración de venezolanos al territorio nacional. Doctor Felipe, un gusto que saque un espacio y esté con nosotros aquí en Llegó la Hora. No, John Jairo, es un gusto para mí. Muy buenas noches a Claudia, a Juan Carlos y a todos los televidentes. Estoy contento de estar aquí en Llegó la Hora y obviamente dispuesto a darles todas las explicaciones y poder compartir con los televidentes, aclarar las dudas de este, que es un tema complejo, que es un tema difícil y que es un tema que va a durar por un tiempo en Colombia, y bueno, acá estamos listos. Pues ya en un momento vamos a conocer todos los detalles de este plan Fronteras con los venezolanos. Antes vamos a darle paso a nuestra compañera Ingrid Karina para que nos cuente precisamente cifras que tienen que ver con los venezolanos que han llegado al país. Ingrid Karina. Buenas noches, Claudia, y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que nos ven a través de la señal de Canal Institucional. Y así es, llegó la hora de saber cómo se encuentran los venezolanos que radican en Colombia a raíz de la difícil situación que afronta el país vecino. Los detalles que se dieron a conocer en el primer mes de registro, se identifica que de los 203.989 venezolanos que hay en el país, 52.549 personas de esta nacionalidad se ocupan en empleos informales. De acuerdo con los resultados del registro, son 106.476 familias de esta nacionalidad que han ingresado de manera irregular al país. De ellas, el 88% planea establecerse en Colombia.
El balance también demuestra que hay 17.255 personas de grupos étnicos y 188.000 personas transgéneros. 201.221 venezolanos no están afiliados a ningún sistema de salud y 13.549 niños, niñas y adolescentes registrados se encuentran estudiando de los 48.164 registrados. Queda un mes para el registro formal y la terminación de este censo de venezolanos. Adelante con nuestro invitado. Muy bien, muchas gracias Ingrid Karina por la información. Y estas cifras, doctor Felipe, fueron presentadas por ustedes esta mañana en una rueda de prensa en Presidencia de la República y es ese registro, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las cifras que ustedes dieron y por qué se están dando estas cifras ahora? Un poco para que los colombianos entiendan de qué estamos hablando. Claro, lo primero que hay que resaltar es que no son todos los venezolanos que hay en Colombia. Este registro es el registro para los migrantes irregulares, es decir, para aquellos venezolanos que han tenido que huir de su país por la situación calamitosa en que se encuentran, por circunstancias económicas o de salud, y que han entrado a Colombia generalmente por las trochas informales que hay alrededor de los 7 puntos de frontera con Venezuela, más de 2.219 kilómetros, 54 municipios fronterizos, 7 departamentos en Colombia, 5 estados en Venezuela. Y en ese sentido tenemos las cifras porque en Colombia también hay unos venezolanos regulares, más de 320.000, ahora podemos hablar de ellos. Y esto es una cifra que calculábamos de cuántos eran los irregulares. Y lo que decidió el presidente Santos es el 8 de febrero, dentro de un paquete de medidas nuevas que estábamos haciendo adicionales para Venezuela, es hagamos un registro. Registros como estos se han hecho en Turquía, se han hecho en Jordania, se están haciendo en Brasil, en muchas circunstancias cuando hay desplazamientos masivos de personas. Y lo que hicimos fue montar una logística con muchas entidades del Estado, pero sobre todo con las personerías, las defensorías y el apoyo de OIM, ACNUR y USAID, y en 188 municipios, no son 181, sino 188 municipios, estamos haciendo el registro donde el venezolano irregular llega, nos da una información de carácter sociodemográfico, esa información no va a ser usada para sanciones de tipo migratorio, pero nos va a permitir al gobierno nacional y local tomar mejores decisiones de política pública. Este es el registro, pero aclarar que es el registro de los migrantes irregulares. Para los colombianos retornados y para los migrantes regulares son otros procedimientos de los cuales podemos hablar ahora con más detalle. ¿Ahí están incluidos los que van y vienen diariamente? Que No. Hay una cantidad muy importante de venezolanos que cruzan frontera todos los días, pero no duermen, digamos, en Colombia, sino que están cruzando permanentemente. Este tema es un poco complejo, pero yo creo que es importante este espacio para explicar. Miren, hay 3 tipos de migrantes venezolanos. La migración pendular, que se mueve en frontera y todos los días se mueve. Hay más de 90.000 movimientos, John Jairo, en los 7 puntos de frontera, que entran y salen. Se están 2-3 días, es una economía de subsistencia. Lo que hacen es venir a comprar unos productos, a recoger los giros que les hacen de remesas de otras partes del mundo. Pero esa es una dinámica, digamos, distinta. Para que tengan un orden de dimensión, solo en el puente Simón Bolívar, en el municipio de Villa del Rosario, se concentra el 80% de estos movimientos y hay días en que se mueven 70.000 personas entre ida y venida. Es decir, pero eso es una persona que se llama una migración pendular. Hay otra migración que se está presentando el fenómeno, Claudia, que es la migración de tránsito. El año pasado entraron 232.000 venezolanos por la frontera con Colombia, cruzaron Colombia y salieron por Ecuador hacia los países del sur, por Rumichaca. Este año, en lo que vamos, ya superamos esa cifra, vamos en 233.000. Eso es lo que llamamos la migración de tránsito. O sea, en este corrido de este año ya se superó todo lo del año pasado. Ya igualamos la superación. En los de las personas que pasaron para otro país. Sí. Los están unos días en Colombia, recuperan, recogen una plata y siguen para allá. Y ya esto está generando una circunstancia en la cual esto ya no es un fenómeno solamente de Colombia, este es un fenómeno regional de América del Sur. Ya en Perú se cuentan 200.000, casi 200.000 en Chile, es decir, bajan de aquí hacia allá. Y el tercer paquete son las personas que son los migrantes regulares, los venezolanos regulares. De ellos hay más o menos 315.000 en Colombia. Hay 177.000 que tienen PEP, el permiso especial de permanencia que el gobierno dio. Yo le quiero destacar, John Jairo, que esa medida de protección temporal es la medida de protección temporal más numerosa que hay en América del Sur, de todas las que han puesto los demás países. Y demuestra un poco el talante y la voluntad del gobierno de acoger con generosidad a los venezolanos. ¿Numerosa en los beneficios que le ha otorgado o en el número de personas? Porque 177.000 no hay, digamos, protegidas por ningún mecanismo de protección temporal en otro país de América del Sur,
más unos 68.000 con visa o cédula de extranjería y más unos 70 y pico mil que tienen pasaporte. Es decir, esos tres grupos, espero que no generemos confusión sino explicar, pero esos tres grupos son los migrantes regulares. Entonces, tenemos una gente que se mueve en frontera, una gente que transita y cruza, una gente que está regular y un grupo que son irregulares, que entraron al país por las trochas, por los pasos ilegales, que son muchos en la frontera. A esos son a los que estamos contando con este registro, porque los demás tenemos información, porque son regulares. Porque tienen su documento, Migración Colombia tiene la información, de estos no. Y esos son los que estamos invitando a que vayan a estos puntos. Se hizo un decreto con todas las autoridades, el decreto 542 del 2018, que yo los invito a que lo consulten, sobre todo las asociaciones de venezolanos, para que no tengan temor y vengan a estos puntos. Es muy importante para nosotros tener esa información y es una información que va a durar, ese proceso dura 2 meses. Hoy estamos haciendo el corte del primer mes, del 8 de abril al 7 de mayo. Y ahí es donde están las cifras que podemos analizar. Un poco para dar una cifra, porque como se especula tanto con el tema de las cifras, un poco para uno dar unas cifras, uno puede decir que venezolanos en Colombia hasta este momento, irregulares o regulares con sus documentos, hay alrededor de 520.000 colombianos irregulares que están registrados hasta este momento, irregulares que han entrado, personas que han entrado con el PET, con el permiso especial, o con su visa o su cédula. Es un poco más. Nosotros estamos alrededor de 800.000 venezolanos, entre quienes creemos que son venezolanos que están de carácter irregular, y no hablo de ilegal, porque en Colombia digamos, el tema migratorio no es un tema penal, sino de sanción administrativa. Más los regulares, más los que han cruzado, uno puede hablar de una cifra que fue la que dijo el presidente, que en el año se ha movido por lo menos 1 millón de venezolanos, pero de los cuales 200.000 han salido, 130.000, hay unos que están regulares y unos que están irregulares. Lo que es importante acá, más allá de las cifras generales, es tener esta cifra que vamos a tener al 8 de junio, pero John Jairo, lo más importante es que detrás de estas grandes cifras hay una serie de historias de seres humanos muy complejas en este proceso. Muy bien, bueno, salimos a las calles a conversar con la gente, precisamente la opinión de los televidentes es lo más importante para Llegó la Hora. Queremos conocer si la gente tiene una idea más o menos cercana al número de venezolanos que ha entrado a nuestro país. Escuchemos. Le preguntamos a los ciudadanos cuántos venezolanos cree usted que han llegado al país. Eso respondieron. Muchos en Santander, en Cundinamarca, en Boyacá hay mucho venezolano, bastantes diría yo, más de los que deberían estar. Por ahí 2 millones yo creo. Pues según la última estadística del Ministerio de Relaciones Exteriores, parece ser que más de 1 millón de habitantes de venezolanos. Creo que la cifra es muy complicada decirlo porque todos los días el incremento es visible, pero yo creo que alrededor de 500 a 1 millón de venezolanos están llegando a Bogotá o han llegado a Colombia. Bueno, doctor Muñoz, ahí están las reacciones, estos ciudadanos. Sí, yo creo que es importante aclarar nuevamente, el registro es de los migrantes irregulares. Hemos logrado generar la confianza para que 203.000 personas se acerquen de esos migrantes irregulares y nos entreguen la información. Con el número de familias, quiero hacerles una anécdota. Esto quiere decir que más o menos estamos teniendo familias de 1.9 personas. Lo que esto nos demuestra y lo que estamos recogiendo es que las familias en esta crisis venezolana se han fracturado. Sí. Y la gente ha salido primero, por ejemplo, el hombre ha salido o la mujer o uno de los hijos y manifiestan ellos que tienen la vocación de, dependiendo de lo que pase y de las ofertas que haga el gobierno, eventualmente traer algunos más de su familia. Pero lo que vemos en esta, digamos, circunstancia tan crítica que han tenido que vivir los venezolanos es que además las familias están fracturadas porque no han podido venir todas por 1000 razones económicas de circunstancias y ahí tenemos en muchos municipios del país, ahora podemos mirar. Pero la cifra de hoy es esa, hoy al primer mes tenemos 203.980 regulares. Pero irregulares que se suman a los regulares. Sí. Por lo menos están en el registro y cuando se termine el registro se tomará la decisión de cuál es la condición migratoria. Pero muy claro para que los televidentes tengan esta información. Niños y niñas menores son 48.164 niños y niñas menores. Adultos, o sea, personas de nuestra edad más o menos, 140.820 personas. Y mayores, ya mayores de 60 años, Juan Carlos, 14.817 personas. Es decir, el grueso está en este grupo de personas
que definitivamente vienen desesperadas a buscar un ingreso para, como usted lo dice, atender o tratar de traerse o mandarle recursos o llevarle recursos al resto de su familia en Venezuela? Sí, hay dos mensajes importantes. Entre niños de 0 a 5 años tenemos el 10% de esa población, es decir, 20.631 niños, y ahí tenemos un reto enorme para atenderlos. El ICBF hoy, para darles alguna cifra, desde el año pasado hoy ha atendido 25.460 niños en los programas de bienestar familiar en Colombia. Y aquí hay un dato también importante que no sale en el detalle de la presentación, esto tiene mucha más información detrás. Sí. Entre 18 y 26 años, John Jairo, tenemos un grupo muy interesante de personas. La migración tiene también aspectos muy positivos. Tiene aspectos, y hay estudios de la OECD, hay estudios de la empresa McKinsey, hay muchos estudios que demuestran que la migración también tiene efectos positivos en el mediano plazo, y lo que tenemos que pensar en un mediano plazo es cómo aprovechar todo ese talento y la capacidad de esos venezolanos, sobre todo jóvenes, para integrarse al proceso de la sociedad. Doctor, sobre ese tema que usted toca con el tema de esta población entre los 18 y 26 años, ¿se encuentran profesionales, gente que está capacitada sobre todo eso para encontrar oportunidades laborales en Colombia? ¿Eso se podría convertir en una fuerza alternativa laboral para nuestro país? Yo creo que sí, obviamente esto hay que organizarlo, hay que manejarlo con todo el cuidado. Yo quiero hacer dos reflexiones. La primera es un tuit que hoy leí del señor Julio Roberto Gómez de la CGT, donde hacía una invitación amable y generosa de llamado a mirar que a esta población había que buscarle algunas opciones laborales. Ese me parece que es un buen mensaje que quiero destacar. Y lo segundo, si uno mira el nivel de escolaridad de las personas, por lo menos 33.000 de ellas, de los que estamos acá censando en este proceso, dicen tener, porque acuérdense que esto es un registro en que ellos comentan, ellos dicen, responden unas preguntas, no certifican. Uno puede certificarlo, pero dicen ellos que por lo menos 33.000 tienen niveles de capacitación de técnico, tecnólogo, de universitario, incluso de posgrado. Es decir, que hay un grupo importante de ellos que tienen unas capacidades que seguramente tenemos que poner al servicio de todos. Bueno, tenemos en este momento llamada a participación de nuestros televidentes. Bueno, tenemos una pregunta que hemos recogido en el transcurso del día. Hola, Felipe Muñoz. Mi pregunta sería, ¿cómo están regularizando la entrada de los venezolanos aquí en Colombia? Regulación. ¿Cómo se está regularizando esa entrada? El gobierno ha tomado dos medidas de regularización y las tomó desde finales del 2016. La primera de ellas es la tarjeta de movilidad fronteriza. ¿Se acuerdan que explicamos que había una gente que se movía en la frontera? Estaba 2 o 3 días, y eso pasa hace 40 años. Eso no es un fenómeno nuevo, se ha incrementado en número, pero es un fenómeno de subsistencia normal de la frontera. A esas personas se les expidió una tarjeta, la cual se suspendió porque ya, digamos, había perdido vigencia el proceso. Pero la segunda y más importante es el permiso especial de permanencia. A un grupo de venezolanos que entraron con pasaporte, sellaron su pasaporte y fueron a pedirlo a Migración Colombia, les dan la garantía de que puedan estar 2 años en Colombia con posibilidad de trabajo y obviamente con unas condiciones que incluso algunos ya están en el régimen contributivo de salud. Exacto. Esa medida es la que yo les comparaba con muchas otras que ha tomado Perú, que ha tomado Chile, que ha tomado Ecuador, y es la más numerosa de la región. O sea, hoy de los 315.000 y pico de venezolanos que hablamos que son regulares, 177.000 se dieron con una medida de regularización temporal que sacó el gobierno el año pasado. Un poco hablando de nuevo, permítame devolverme al tema de las capacidades de las personas. Usted hablaba, la mayoría está reportando qué tipo de nivel educativo y qué tipo de oficio o de profesión tienen, como para saber uno qué tipo de personas son las que están llegando del vecino país. Sí, esto tiene mucha más información detrás. Hoy, obviamente, esto era una información más general para el público, para la opinión pública, pero claramente se está haciendo un trabajo por detrás en 4 niveles. Migración, salud, educación y trabajo están tomando esta información y analizándola para saber cuando propongamos la política pública de qué se trata. Y esa parte de que ellos den detalles un poco de dónde venían, qué capacidades tienen, qué trabajos habían hecho antes, va a ayudar a que nosotros seamos más asertivos en la política que vayamos a proponer. Muy bien, hay ya inquietudes de los televidentes a través de las redes sociales y nuestra línea de WhatsApp, Ángela Quintero. Claro que sí, Claudia. Tenemos algunas preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp. Voy a recordarlas, el 311-649-3266. A través de esta línea, nuestros televidentes nos preguntan. Sabemos que están censando muchos venezolanos, pero quisiera saber si existe un beneficio para nosotros.
La segunda inquietud. Los niños que nacen en Colombia y sus padres son venezolanos, pero están indocumentados, ¿cómo los registran? Nuestra tercera inquietud. ¿Cuáles son los requisitos legales para poder emplear a un venezolano? A esta hora también, a través de nuestra transmisión de Facebook Live, nos saludan desde Chía, Florida, Lebrija y el municipio de Guaca, en el departamento de Santander. También tenemos a esta hora un audio a través de nuestra línea de WhatsApp. Aquí lo escuchamos. Bueno, mi pregunta es si yo, venezolana, pues puedo tener acceso al carnet de permanencia acá en Colombia. Pues muy bien, ahí está esa participación. Como usted puede ver, tenemos full audiencia en zona fronteriza y la idea es poder responder las inquietudes de estas personas. La primera tiene que ver con si el hecho de ser registrado, censado, representa algún beneficio para esas personas. Sí, yo agradezco esa pregunta, me parece muy importante. Miren, el registro no cambia el estatus migratorio. No es para mercados, no es para elecciones ni para ningún tipo de promesa. Yo creo que eso es importante que la gente lo sepa, porque también hay gente malintencionada y eso es costumbre tal vez en otro país vecino, pero no acá. No, esto es para que el Estado colombiano, que ha actuado de manera generosa y leal, tenga la información, pero eso no genera ningún beneficio inmediato. Lo que sí es cierto es que la posibilidad de que en un mediano plazo podamos dar una política pública para estas personas sí depende que la gente se registre, porque necesitamos saber cuántos son, incluso en términos fiscales. Esto es un costo importante para el gobierno de Colombia, no ahorita, sino para los próximos 5 años, y por ello es importante que se registren, pero no hay ningún beneficio inmediato. En este sentido, yo creo que hay que ser serios y responsables también en decirlo. Pero hay que reiterarles que este registro es para saber cuántos son, dónde están, qué tipo inclusive de personas de nivel son, niños, adultos. No, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Estado? Y porque así se define la política pública, que es lo que está pendiente. Total, y sí, no es un tema de cambio migratorio, no es un tema, no tiene intermediarios, no tiene costo alguno para que no se dejen meter cuentos de que tienen que hacer nada distinto a llevar un documento e ir con su grupo familiar a alguno de los 753 puntos que tenemos en el país. Pero tampoco tiene ningún riesgo, porque es importante, de pronto algunos sientan temor de ir a hacer el registro pensando que con esto puedan correr el riesgo de ser sacados del país. Hay 2 condiciones que pusimos en este tema para que la gente sienta confianza. La primera, por instrucción del presidente, hicimos un ejercicio de convocatoria a las defensorías, a las personerías. En la mayoría de municipios es en la personería donde se realiza el registro, a la Defensoría del Pueblo y a nuestros socios naturales internacionales como USAID, OIM y ACNUR, que acompañan en los puntos de registro para que la gente sienta la confianza de saber que este es un proceso no solo del gobierno, sino del Estado colombiano en su totalidad. Y lo segundo es que el decreto, Claudia, dice de manera muy clara en el parágrafo que la información obtenida de este registro no será usada para sanciones de tipo migratorio. Y eso fue un acuerdo que hicimos con las entidades internacionales para que precisamente la gente entendiera que no iba a haber un tema sancionatorio, pero que sí es importante hacerlo. ¿Qué consecuencias hay no registrarse? Pues no quedar dentro del censo y después se podrán tomar medidas migratorias en su momento. Hay una segunda pregunta que era que si nace un niño en Colombia de padres venezolanos que están indocumentados, ¿cómo se registra? Mira, eso es muy importante. Que los padres estén indocumentados, el 90 y pico % de la gente acaba teniendo cualquier tipo de documento y es importante que se registren. Ahora, ¿qué pasa con los niños que nacen? Y en esto hubo alguna confusión que es bueno, John Jairo, que nos permitamos aclararla. En Colombia, el artículo 96 de la Constitución es absolutamente claro en cuándo uno es colombiano. Y uno es colombiano cuando su padre o madre es colombiana, nazca en Colombia o nazca en el exterior, porque lo que prima en la legislación colombiana es el derecho de sangre. No obstante, también el otro que se llama el derecho de suelo, si un niño nace de padres extranjeros en Colombia puede adquirir la nacionalidad siempre y cuando su padre o su madre tengan un domicilio legal en Colombia. ¿Qué es un domicilio legal? Que la persona tenga uno de los 2 tipos de visa que actualmente hay, que es la visa de residente y la visa de migrante. No es la persona que tenga PEP, no es la persona que esté haciendo tránsito y menos si está irregular. Alguna gente malintencionada le ha dicho a algunas madres, vaya y tenga el parto en Colombia, que por ese hecho el niño va a ser colombiano. Eso no es cierto. El niño que nace en Colombia de padre o madre venezolana
y no tiene el registro de esta visa, exactamente la que caracteriza el domicilio, no tiene derecho a la nacionalidad. ¿Qué pasa con esos niños entonces? No, a esos niños se les da un registro civil, pero no necesariamente un certificado de nacido vivo, ellos tienen que hacer el registro después, es decir, lo que no tienen la nacionalidad, digamos, se les va a dar el registro de nacido vivo, ellos pueden hacer el proceso, pero es importante para no generar expectativas en la gente que no son justas, porque aquí prima lo que se llama el derecho de sangre al derecho de suelo. La otra pregunta rápidamente era sobre el tema del empleo, de las condiciones para acceder a un empleo. Hicimos una cartilla para explicar claramente cuáles son los pasos que deben tener en el tema del empleo, sobre todo a los que tienen el permiso especial de permanencia, en la página www.mintrabajo.gov.co o en la página John Jairo del Servicio de Empleo está la claridad de qué debe hacer un empresario para contratar a un venezolano de manera legal. Y aquí también hay que decir algo para ser claros. El Ministerio de Trabajo y Migración Colombia están haciendo visitas por instrucción del gobierno en muchos de los sitios para que no abusen de los venezolanos, contratándolos ilegalmente y para que eso no dañe el empleo de los colombianos. No abusemos de la gente que suficiente, digamos, circunstancias complejas tienen en este tránsito migratorio para abusar de ellos laboralmente. El tema del sueldo, que muchos se aprovechan de la situación. Eso sí es absolutamente ilegal y habría todo el tipo de sanciones. Y por último, la última pregunta, para ir a nuestra llamada, es sobre el acceso que esa persona accedió al país y que si se le puede entregar el carnet de permanencia. Sí, no sé cuál carnet de permanencia menciona la persona, lo que es cierto es que se tiene que registrar. El registro lo que le da es un código alfanumérico que va a permitir cuando se haga la política pública que esa persona esté identificada. No tenemos, pero no tenemos lo que se llama carnet de permanencia. Pero ¿el PET todavía se está entregando o ya se cerró? El PEP es a las personas que tenían la posibilidad, el PEP es a las personas que entraron con el tema de pasaporte y que habían entrado antes del 6 de febrero del 2018. A hoy vamos en 179.288, pero a quienes entraron todavía pueden presentarse para hacerlo. Pero antes de esa fecha. Que le entreguen el PET. No, antes de esa fecha les sellaron el pasaporte y todavía puede ir a presentarse para tener el permiso especial, que son 2 años en el proceso. Quien entró con su pasaporte y lo selló antes del 6 de febrero del 2018 y selló el pasaporte y quiere ese beneficio, lo puede obtener. ¿Y los que entraron después? En este momento no, tendrían que ir a registrarse. Tendrían que registrarse y esperar las decisiones de política pública. Bueno, correcto. Tenemos llamada en la ciudad de Bogotá. Alexander, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, lo escuchamos. No, pues muy interesado con el tema de ahorita de los venezolanos. A ver, yo trabajo con la hotelería, ¿sí? Y pues nos ha perjudicado la llegada de los venezolanos porque ellos están cobrando un sueldo inferior. Por ejemplo, vamos a mirar en los restaurantes. Nosotros teníamos más o menos un cobro de 45, 50 mil pesos por 8 horas de trabajo, ¿sí? Y ahorita llegó una cooperativa, una empresa, y ellos están cobrando 25 mil pesos por las mismas 8 horas. Entonces, esto nos perjudicó a nosotros, pues porque la empresa prefirió contratarlos a ellos, que tienen un costo menos, y nosotros ahorita pues nos dejaron por fuera. Quería que ustedes nos ayudaran en esa solución o qué se puede hacer. Muy bien, Alexander, muchas gracias por su comunicación. Nosotros estuvimos el 30 de abril, hace 8 días, con la ministra de Trabajo y ella nos indicaba cómo denunciar este tipo de temas a través de la página del ministerio y es muy importante que ustedes denuncien estos temas para poder caer con todo el peso de la ley del Ministerio de Trabajo para frenar estas prácticas, doctor Felipe. No, yo le quiero, ojalá Alexander se haya quedado en línea para que internamente tengamos la información más en detalle de dónde es este sitio, pero claramente amerita iniciar y mandar una visita del Ministerio de Trabajo en trabajo conjunto con Migración Colombia, porque ahí hay 2 tipos de irregularidades. Una, no reportar la contratación de extranjeros a Migración Colombia y 2, estar trabajando con salarios inferiores a los que establece la ley. Definitivamente aquí también hay que hacer un llamado a los empresarios de responsabilidad y de no aprovechar en una situación compleja como la que están viviendo los venezolanos este proceso, pero además también para proteger los puestos de los colombianos. Además, gran alerta cuando hablan que ya son cooperativas, ya son gente asociadas que están ofreciendo estos servicios. Hay que mirar el caso particular. Alexander, si nos puede hacer el favor, usted que nos está viendo, se comunica de nuevo con nosotros, con nuestro productor Fabián, y nos deja los datos, nosotros se los entregamos al doctor Muñoz para que comiencen a hacer la investigación. No necesitamos pues con su nombre, sino para saber en qué sitio es, qué empresa es y poder enviar una inspección del Ministerio de Trabajo. Creo que esa es la forma más efectiva
de poderle responder a usted esa inquietud, porque hay que evitar que esto suceda, no solo por el desplazamiento al trabajo de la mano de obra de los colombianos, sino por la explotación indebida también de la mano de obra de los venezolanos. ¿Otro audio? ¿Tenemos otro audio? Sí, comunicación. Escuchemos. Fabián. Sí. Buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta, es si ya por lo menos los que tenemos el carnet de permanencia y ya nos falta poco para los 2 años para culminar, ¿qué beneficio recibiríamos nosotros del Estado? Si podíamos optar por la cédula de extranjería o qué paso tocaría después de ahí. Muy bien, pues esta es otra llamada de otro ciudadano venezolano. Yo creo que ellos están identificando el PET como el carnet de permanencia, es lo que por la confusión. Están identificando el PET como el carnet de permanencia. Él ya está a punto de cumplir los 2 años, seguramente que le daba la permanencia en el país ese instrumento, y él dice, ¿qué beneficio puedo tener yo en este momento? No, mira, lo primero... Y que se le pueden dar la cédula de extranjería. Ok, no, primero el PEP empezó a las personas que entraron, la primera fecha del PEP fue el 3 de agosto del 2017. Es decir, que las primeras personas a quienes se les estuviera venciendo el permiso especial de permanencia es el 3 de agosto del 2019, queda más de 15 meses. Sí. Es decir, es difícil que a alguien se le esté venciendo el permiso de permanencia porque no era posible, no lo expedimos antes. Y esas personas de aquí al 2019 pues habrá que tomar decisiones. En este momento es una protección temporal, es una protección positiva y habrá que hacerlo. Y no suma para los temas de las visas y para los temas de cédulas de extranjería, que son otra condición distinta. El decreto de PEP es muy claro en decir que este permiso temporal no suma para los otros procesos, pero a la persona que llamó le quedan todavía 15 meses, que siga avanzando con todo el ánimo, que en su momento se tomará alguna decisión. Son de las decisiones que están por definirse. Claro, no estas en particular, porque estas todavía les queda un tiempo. Estamos más tomando las decisiones con quienes son los irregulares del registro. Estos son regulares. Los regulares. Pero esta persona con el PET puede trabajar... Esta persona puede trabajar con el PEP y puede estar tranquila en Colombia porque está en un estatus regular, puede entrar al sistema contributivo de salud incluso. Que trabajar y que le paguen los aportes... Total, porque está de manera legal. Okay. Bueno, en medio de esta situación son muchos, cientos de venezolanos que han tenido que llegar a hacer oficios diferentes a lo que era su vida profesional en Venezuela. Encontramos una historia bien interesante. Una persona que nada tenía que ver con la peluquería, pero ahí está, saliendo adelante en este oficio, nuevo para él. Belleza, simpatía, estilo y elegancia por fuera, pero el alma rota por dentro. Así es la vida de Jonathan Campos Malaver, estudiante de comunicación social, quien llegó a Colombia a los 19 años. Vivía con sus padres y hermanos en Venezuela sin dificultades y de la noche a la mañana lo tuvo que dejar todo. Para mí ha sido súper difícil, de verdad, adaptarme, estar en esta situación. Ya son 2 diciembre que he pasado súper solo, sin mi familia. Y pues no es porque yo he querido, sino es porque he estado aquí para ayudarlos, para que ellos también surjan adelante. Hoy la suerte no le sonríe a miles de venezolanos, pero para quien la tiene se convierte en algo divino. Yo le doy las gracias a Dios porque tuve la oportunidad de conocer a una persona con la cual me ayudó a venirme a este país. Y de esa forma yo también seguir ayudando a esas personas. Y pues claro, es triste y lamentable que ver a todos mis paisanos, a todos esa sangre, porque somos una familia venezolana, al ver que duermen en las calles, personas que no comen y que a diario salen a buscar el pan de cada día, y no solo el pan de cada día, sino la oportunidad de ser aceptado por muchas personas que hoy en día nos discriminan, muchas personas que no nos dan la oportunidad de seguir adelante. No hay felicidad completa cuando se ha dejado atrás lo mejor de la existencia. Parte de mi vida está allá y no lo puede traer en una maleta, que son todos mis sueños, todos mis logros y mis metas, y mi familia, que aún está allá. Pero en medio de tantas dificultades, perseverar es una opción. Todo lo que quiere el ser humano se encuentra dentro de sus mentes, porque hoy somos lo que soñamos ayer y mañana seremos lo que soñamos hoy. Y para mí es un placer y un privilegio de estar acá, ayudando no solo a mí, sino también a mi familia. Valora su trabajo y el de muchos venezolanos y agrega que esto no es quitarle el empleo a los colombianos. Lamentablemente la vida nos dio una vuelta muy triste y muy fuerte, pero no estoy quitándole nada a nadie, sino más bien estoy digamos que aportando mis ideas, mis conocimientos, y de esta forma ejerciendo este trabajo que es el mío, que es el estilismo,
ayudando a muchas personas a embellecerlas y a ofrecerles mi cariño y todo mi conocimiento. Estoy acá en Colombia, desde el año pasado, el 12 de septiembre llegué acá para seguir ejerciendo mi carrera debido a la situación de mi país. Para Michelle, la oportunidad de trabajar es hoy, no hay mañana, porque las necesidades económicas al otro lado de la frontera son muchas. No ha sido fácil tampoco irse a otro país para venir a armar una nueva vida. Nunca pierde la esperanza de terminar su carrera de comunicación social y eso ocurrirá, dice, cuando todo cambie en su país. Va a cambiar y de seguro regresaremos a contar lo bonito que pasamos, no lo malo que vivimos en ese momento. Pues mire, esta es la realidad que tienen que enfrentar y que vemos nosotros también todo el tiempo, y esto que afortunadamente a ellos pues relativamente están bien, están en un trabajo, en una sala de belleza, a otros casos que uno ve en las calles, en los semáforos, pero digamos a estas personas que están teniendo que sufrir este trance, digamos, todas estas medidas, todo lo que el gobierno viene haciendo, de alguna manera permite garantizar que hacia futuro va a haber algún tema de política que va a permitir darle la mano más. Yo creo que el gobierno ha venido dándole la mano, ya ha venido dándole la mano desde el 2017 con el Plan Básico de Salud, el acceso a la educación, la atención a los niños y las condiciones de algún grupo con este permiso especial, pero obviamente la gente demanda más. Lo que pasa, John Jairo, es que aquí estamos en un dilema entre la decisión del gobierno de dar estas circunstancias y también de hacerlo con responsabilidad, no solo numérica, por eso el registro, sino fiscal. Esto cuesta, esto va a tener implicaciones de mediano plazo. Por eso yo sé que la gente quisiera más, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad, sobre todo porque aquí no solo tenemos este tema con los venezolanos, tenemos colombianos retornados y tenemos comunidades receptoras. Pensemos en Villa del Rosario, en Maicao, en Puerto Carreño, en Arauca Capital, que están recibiendo este influjo y eso también los afecta. Y ahí también tenemos una línea de política que tenemos que seguir fortaleciendo. ¿Qué tanto, doctor Muñoz, uno puede observar aquí un tema de xenofobia, de odio, de resistencia de los colombianos? Usted que recorre los fines de semana las diferentes fronteras, ¿qué tanto ha podido detectar que eso pueda estar pasando y que eso puede terminar siendo un problema hacia adelante, hacia futuro? Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión y agradezco el espacio. Miren, lo primero, en general las encuestas nos muestran que Colombia, la sociedad colombiana ha sido generosa con los venezolanos. Lo que pasa es que esa sensación de generosidad ha venido disminuyendo con el paso de los meses. Lo segundo es que yo quiero que recordemos todos que Colombia, muchos colombianos se sintieron estigmatizados durante muchos años porque nos decían narcotraficantes, porque nos preguntaban solo por Pablo Escobar, en muchos aeropuertos era un estigma tener el pasaporte. Afortunadamente eso son otras historias, pero eso no se nos olvide. Y tercero, hubo muchos colombianos que salieron de Colombia hace 15 y 20 años debido al conflicto y se fueron a vivir a muchos países, pero en especial a Venezuela, donde los acogieron con generosidad, donde Venezuela fue un país de recepción de migrantes. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora simplemente es una circunstancia histórica diferente y yo creo que en general Colombia lo ha hecho, pero sí, desafortunadamente hay algunos focos en algunos sitios en particular donde lo hemos hecho y por eso hemos trabajado, por ejemplo, con agencias como ACNUR y con otros en campañas de tratar de recordarle a la gente de qué se trata este tema. Mira, hay muchos filósofos y pensadores que escriben sobre esto y en todas partes del mundo esto produce miedo. Lo produce en Europa, este es el tema hoy de moda en el mundo, no solo acá en América del Sur. Lo que pasa es que acá es nuevo, pero se vive en Turquía con la crisis y la terrible guerra siria, lo viven en Jordania, lo han vivido en el Líbano, lo viven en Estados Unidos, lo viven en Centroamérica y México. Es decir, esto es una circunstancia de todos y tenemos que aprender a entender y a reconocer en un migrante que además tiene el mismo idioma, la misma religión y muchas características similares. Y son cientos de miles de esos retornados que son colombianos. Por ejemplo, en los municipios del sur del Atlántico hay una altísima concentración, tú que eres de esa región, de retornados colombianos. Es decir, que no son venezolanos, son colombianos. Y hay muchísimos de todos, son Jairo, que son familias mixtas, de colombianos casados con venezolanas y así. Es decir, somos mucho más cercanos. Esto es mucho más cercano a un tema como la reunificación alemana que a una circunstancia como la Siria o otras en otras partes del mundo donde hay muchas diferencias. Doctor, ¿cómo es el trabajo y el condicionamiento que se viene haciendo para la atención
por lo menos básica en salud, en temas de educación. ¿Cuál es esa labor que se viene adelantando por parte del gobierno en zonas de frontera y zonas donde se encuentran concentrados los venezolanos? Miren, en salud tal vez es el reto más grande, yo quiero hacer una reflexión sobre eso, pero hasta ahora se han atendido casi 50.000 venezolanos en el sistema de la Red Pública de Urgencias de Colombia. Aquí hay que hacer un reconocimiento a los sistemas departamentales de salud. Esto no es un esfuerzo, John Jairo, solo al gobierno nacional, eso sería injusto. Aquí ha habido alcaldes y gobernadores comprometidos, alcaldías como las de Frontera, como las de Bucaramanga, como las de Medellín, como la alcaldía de Bogotá, que ha volcado toda una ruta de atención liderada por la integración social en Barranquilla, donde estuvimos con ellos. Es decir, esto ha sido un trabajo de muchas entidades, no solo es el gobierno nacional, y hay en salud hay urgencias, hay vacunas, que les hablé, más de 150.000, pero hay una cosa muy importante que es el cerco epidemiológico. Colombia ha actuado con el liderazgo del ministro de Salud y muy en particular del Instituto Nacional de Salud en hacer un proceso de vigilancia epidemiológica. Claro, tenemos unos casos de sarampión que han sido controlados, algunos de malaria, un tema de difteria, pero esto hubiera podido ser mucho más grave porque desafortunadamente las condiciones del sistema de salud de Venezuela, por la información que nosotros tenemos, claramente no le está proveyendo a su población ni las mínimas condiciones de vacunación. Y en educación, la cifra que se maneja con la ministra era de 30.000 niños al primer corte que se había hecho, es decir, 30.000 niños venezolanos en el sistema público de los colegios, pero al arreglo que se le hizo al sistema nos va a permitir en unos 15 días tener una cifra más acercada y creo que nos acercamos más entre 50 y 70.000 niños en el sistema educativo. Eso es muy importante. Bueno, tenemos más llamadas. Johnny Oliveros desde Bogotá. Buenas noches, Johnny. Bienvenido. Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, muy amable por su atención. Saludo a los que están colaborando y gracias en nombre de los venezolanos por la ayuda que nos han prestado y de verdad lo agradezco. Mis padres son de aquí, son colombianos, tanto los dos, y yo soy nacido en Venezuela. Ahora, tengo una interrogante, más no una interrogante, sino que algo que vi, que desde julio del año pasado, cuando dieron el permiso, a uno, los venezolanos, cuando llegamos aquí, nos daban trabajo solamente con la cédula. Después del permiso, ahora hay el trabajo, pero no nos dan el trabajo porque no hay, el que no tiene el permiso no se lo dan. Yo creo que de eso se ha habido la problemática, que han habido muchos venezolanos que han incurrido en robo, las mujeres en prostitución, porque es que ahora hay el trabajo, pero como no han podido sacar el permiso, no se lo dan. Y otra, disculpe, ¿dónde se puede o a qué institución se va al venezolano que ha sido estafado porque ha trabajado y después no le quieren pagar? Muy bien. La primera pregunta es, ¿usted tenía el PET? No, ¿o se refiere al PET o se refiere a algún permiso especial? No, lo que yo le entendí a Johnny, además, lo primero que yo le diría a Johnny es que si él es hijo de padre o madre colombiana, tiene derecho a la nacionalidad colombiana y la ruta de atención es totalmente distinta. Es validar ese proceso de paternidad o maternidad colombiano para que en registraduría le entreguen su cédula y ahí la ruta es distinta, es el CISBEN, es la ruta de protección normal que tiene cualquier ciudadano colombiano, cualquiera, con todas las ventajas que ello tiene. Entonces, la primera reflexión, si le entendimos bien a Johnny, es hacer ese llamado. Y la segunda, yo creo que es importante recuperar el sitio específico en la página del Ministerio de Trabajo, donde se pueden poner las denuncias laborales, John Jairo, porque creo que ha habido varias dudas en ese sentido, www.mintrabajo.gov.co, y yo estoy seguro que ahí pueden encontrar el sitio donde se pueden hacer las denuncias para temas laborales. Eso sí es muy importante, la queja ante el Ministerio de Trabajo, porque no se puede permitir ni que estafen, ni que contraten por debajo de las condiciones normales laborales, porque eso sí no tiene ningún sentido que haya personas en Colombia que se quieran aprovechar de esta situación de los amigos venezolanos. Juan Carlos. Mire, una cosa muy importante para resaltar también, y se ha visto en el trabajo que se viene desarrollando en las fronteras, y es esa labor que desarrolla la Unidad de Gestión del Riesgo en cabeza del doctor Carlos Iván Márquez. Acá una entrevista con él y parte del trabajo de esta labor emblemática que se desarrolla a favor de los venezolanos. Bueno, el censo es la herramienta fundamental para tener un panorama de cuántos hermanos venezolanos están en Colombia y cuál es la caracterización, o sea, cuáles son las necesidades. La política pública que se formula es en desarrollo de una ley que se emitió acá en el 2017, que es la 1873,
y es la que genera la necesidad de una política pública en beneficio de los venezolanos irregulares en Colombia. Y para ello el gobierno también emitió otro acto muy importante, que es el decreto 542 del 21 de marzo, donde dice, para poder generar una política pública hay que hacer un censo, y ese censo va por 2 meses, termina a principios del mes de junio, o sea, el 8 de junio ya estará terminado y estará enfocado a temas de salud, de educación, de trabajo, de parte de desarrollo social y todos los complementos importantes para que las personas tengan un servicio digno de un país que quiere darle la mano. Ese ha sido un trabajo muy de la mano con la unidad de gestión del riesgo, además porque tiene toda la experiencia en la unidad de atención y para todos estos temas coyunturales precisamente. No, y déjeme hacer un reconocimiento que a veces en el sector público también nos damos muy duro, ¿no? Aquí también hay que hacer, no, en serio, yo creo que hay que hacer un reconocimiento. Mire, la unidad de gestión del riesgo es una entidad que es un lujo en Colombia y comparada en muchos países, y a ellos se les encargó la coordinación, digamos, logística de este proceso, porque tenían la experiencia, John Jairo, si usted se acuerda, de hacer los censos en los momentos que hay una tragedia. Claro, entonces, adaptamos de esa plataforma lo que ellos tenían de información, ahí se está haciendo el censo y ellos están con todo este montaje a nivel logístico y lo han hecho no solo con profesionalismo, sino que lo han hecho con buen ánimo. En todos los sitios que yo he ido de frontera, hasta el sitio más remoto en el municipio de Uribia de La Guajira, encuentro a la gente de la unidad con la mejor disposición. Muy bien. Doctor Muñoz, por favor, nos recuerda la página del ministerio y donde se puede hacer toda la gestión. Sí, www.mintrabajo.gov.co, pero creo que hay que buscar ahora en uno de los cortes exactamente el sitio donde pueden hacer el proceso de la denuncia. Creo que Isabel de Ávila nos puede ayudar. Ahorita estábamos hablando del apoyo que debemos brindarles a todos los venezolanos que han llegado al país, recordando situaciones en las que hemos estado colombianos también, precisamente en otros países, especialmente en Venezuela. Le preguntamos a la gente en la calle si considera que se le debe dar asilo a todos estos venezolanos para que tengan beneficios de salud, educación y trabajo. Escuchemos. Le preguntamos a algunos ciudadanos, ¿se le debe otorgar asilo a los venezolanos para que puedan acceder al sistema de la salud y el trabajo? Estos respondieron. Pienso que sí, pero debería ser de una manera regularizada, ya que están entrando venezolanos al país sin ningún tipo de control migratorio y nos están afectando la economía principalmente. Así que nos vemos directamente afectados y si no tenemos un control migratorio eficiente, no vamos a poder desarrollarnos como país. Considero que sí debería brindarles una ayuda y un asilo a ellos, puesto que ellos también están pasando por una crisis humanitaria a la cual no podemos ser indiferentes, pero hay que tener en cuenta que ese asilo debe ser regulado, es decir, se debe brindar esta ayuda a los venezolanos que cuentan con un registro legal, ya que no se puede cubrir al resto de pueblo venezolano. Sin lugar a duda, ante la grave situación pues, que está viviendo Venezuela, producto de la narcodictadura chavista, el pueblo colombiano y el gobierno colombiano debe prestar todas las asistencias para las personas que vienen de Venezuela, que están en una situación de absoluta debilidad manifiesta y vulnerabilidad, y hay que apoyarlos ante esa crisis que está teniendo el hermano país de Venezuela. Sí se nota esa solidaridad de los colombianos, claro, y hay que tenerla, pero también hay que tener pues toda la política para que esto no se convierta en un problema. Hay una pregunta que hacíamos, hablamos nosotros de asilo, obviamente creo que no es un término correcto hablar en estos momentos de asilo, de refugiados, porque no nos regala un poquitico esa diferencia entre esto, además porque es pedagogía lo que estamos haciendo. Mire, el derecho al asilo es un derecho contemplado en los estatutos internacionales de los cuales Colombia hace parte. Y en Colombia existe la posibilidad de que la gente lo pida bajo unas condiciones específicas. No tengo acá la cifra a mano, pero hay un número plural de personas que lo han solicitado, algunas se les acepta y otros no, porque además durante el periodo de esa situación, digamos, de protección, no pueden trabajar, entonces eso hace que a veces la gente no lo pida. Pero lo que yo quiero rescatar acá es que esa no es la única medida de protección temporal. Miren, según ACNUR, que es la Agencia de Refugiados del Mundo, Colombia, sumando lo que tienen PEP y las peticiones de asilo, tiene el mayor número efectivo de protección temporal de personas. Yo creo que la gente solo tiene el concepto de asilo porque es un concepto traído del Medio Oriente, de donde se presentaban las circunstancias migratorias en unas realidades diferentes. Pero acá lo que han buscado muchos de los países, lo ha hecho Perú, lo está haciendo Brasil, son mecanismos alternativos que el mismo documento de ACNUR
que mandó a sus misiones hace unos meses, los contempla y los promueve. Es decir, en Colombia existe ese derecho, se puede ejercer, pero también existen todos otros mecanismos que son los que estamos explorando de protección temporal de estas personas. Pues muy bien, en el tema de refugiados, ¿no es posible todavía hablar de refugiados en el caso de Venezuela? No, es que la persona lo puede solicitar, es decir, acá ante la autoridad lo puede solicitar, hay una comisión que se llama la Comisión CONARE, de la cual le valora la condición y la circunstancia. Hay algunos que tienen venezolanos específicos por unas circunstancias específicas políticas, de persecución que lo tienen, pero lo que es importante transmitir de nuevo es que esa no es la única medida de protección temporal. Para atender un volumen de migración como esta, creemos que hay muchas otras que son efectivas. Yo creo que todo el mundo se queda con la idea de unas carpas y unos campos de refugiados. Nosotros no queremos en Colombia eso para los venezolanos. Nos parece que no es justo ni con ellos ni con Colombia. Por eso el gobierno trabaja en todas otras alternativas que permitan, en la medida de lo posible, que la gente se integre a la sociedad en las mismas condiciones que los colombianos. Bueno, tenemos pregunta a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, mi nombre es Ruda Arguello y soy venezolana. Y mi pregunta es para saber cómo hacen para afiliar a los venezolanos que trabajan en las empresas al fondo de pensiones, ya que a mi esposo no lo quisieron afiliar con el PEC porque le exigían un documento colombiano. Muy bien, muchas gracias a esta llamada. No, hay que mirar el caso en particular, pero el PEP es una medida de protección temporal transitoria que otorga la garantía de poder acceder a eso de manera legal. Entonces podría tener, digamos, esa condición en ese momento, pero si podemos tomar esa llamada en particular, podemos darle trámite a través del ministerio para que nos den la respuesta. Sí, porque con el PET le daría para que la afilien a pensión a esta persona. Claro que sí. Claro, y seguramente será un desconocimiento por parte de la empresa donde está trabajando, pero ya Fabián, ese productor, tiene también el número ya ahí registrado y seguramente lo daremos para hacer el respectivo contacto en estos casos muy puntuales que nos han llegado en este momento. Ya tenemos acá, John Jairo, información del Ministerio de Trabajo clara. Para aclarar, el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y de los inspectores, son quienes velan por estas normas de cumplimiento laborales, y hay un rango de sanciones que puede ir desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos. Desde la línea 120, desde el celular, se puede poner la denuncia, o en cualquier oficina de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. Acordémonos que el Ministerio de Trabajo tiene direcciones, oficinas territoriales en todas las capitales de Colombia, y ahí puede ser, y ahí nos están enviando que de pronto lo podemos poner en pantalla, la posibilidad de hacerlo desde el celular. Entonces tenemos la opción 1 es en 120, marcando 120 desde su celular. La otra opción es, permítanme aquí darles la línea gratuita nacional 018000 11 25 18. 018000 11 25 18. Esto es para las personas que estén interesadas en colocar alguna queja sobre especialmente el tema laboral, el tema de esta persona que no le hacen el registro en el fondo de pensiones a pesar de tener el documento. Está el Facebook, la página de Facebook a través de Mi Trabajo Col, donde también en el muro puede colocar seguramente su queja, y también comunicarse por el Twitter Mi Trabajo Col, que serían estas las formas de que usted se pueda comunicar para colocar este tipo de quejas de las que hemos recibido atención en el programa, inquietudes en el programa de hoy. No, y en las direcciones territoriales del ministerio. Eso es muy importante. Si usted está en una ciudad, hay que ubicar dónde está la oficina de la dirección territorial del ministerio y acudir para poner la denuncia. Bueno, en un mes termina el plazo para este registro que se viene adelantando. ¿Cuáles son los condicionamientos, las campañas que se van a adelantar, el llamado a esos venezolanos que todavía no lo han hecho? Mire, Juan Carlos, lo importante es que hoy en el análisis de las cifras nos quedaron dos cosas claras: que el proceso va bien, que ha sido bien manejado y que queremos agradecer a todos los socios que han participado, pero también que necesitamos reforzar en este mes, sobre todo en algunas ciudades en particular, el llamado para que hagan el registro. En particular, creemos que en Medellín hay que hacer un esfuerzo adicional, en Bogotá, en ciertos municipios de ciertos departamentos, y vamos a usar los canales, las asociaciones de venezolanos y obviamente los medios públicos para invitar a los venezolanos que están en condiciones regulares que se acerquen al registro.
¿Dónde se acercan? ¿Dónde deben ir? Ok, en Bogotá están en las personerías locales de las 20 localidades más la personería de derechos humanos. En la mayoría de las ciudades están en la alcaldía, la gobernación o en las personerías municipales. Y en la zona de frontera, pues hay un número de puntos grande. Nosotros tenemos un landing page, ya les voy a recordar exactamente cuál, y ahí pueden encontrar todos los puntos para que la gente acuda. ¿Qué ha sucedido, doctor Muñoz? ¿Tenías preguntar con este tema del registro? Sí, que me parece muy importante porque fue una de las inquietudes de uno de nuestros televidentes, el tema de que si alguno de los dos padres es colombiano, tiene derecho a su cédula colombiana. Y con esto ya pues legaliza su situación. ¿Para ese caso es con la registraduría directamente? Claro, esto es distinto porque este es un tema de colombianos. Acuérdense que la registraduría es la entidad que maneja el tema, obviamente, de elecciones y que maneja el tema de identificación de los colombianos. Y es en las registradurías en donde se tiene que hacer este trámite. Si es menor de 7 años, con un trámite particular, y si es mayor, pues con un trámite especial y específico que se tiene que hacer. Habíamos tenido un problema porque se les exigía, según la norma, John Jairo, que trajeran el certificado de nacimiento apostillado. Y el problema que están teniendo los venezolanos, o uno de los problemas en estas circunstancias, es que no tienen acceso a documentos. Y por eso se expidió una norma especial que anunciamos la semana pasada, en la cual en ciertas registradurías especiales se les permite a quienes van a registrar niños menores de 7 años no traerlo apostillado, sino 2 testigos que garanticen que ese niño, digamos, está. Es decir, aquí no solo estamos trabajando para los venezolanos, este es un mensaje muy importante, estamos trabajando para los colombianos retornados y también para las comunidades receptoras con planes específicos en la frontera, en Cúcuta, en Arauca, en Boyacá, en Guainía y en Bichada. Pues muy bien, doctor Felipe Muñoz, dentro de un mes estará dando usted ya el cierre definitivo. En un mes estaremos acá nuevamente. Que si se mantiene esta dinámica, podemos estar hablando de más de 400.000. Sí, hay que mirar exactamente cómo se comporta, pero en un mes lo que sí me comprometo es, si me invita a estar acá de nuevo haciendo la... ¿En Bogotá cuántas personas se registraron? En Bogotá, el número en Bogotá es el tercero en que va, que es casi el 11% de todos los registros, y en Bogotá tenemos más de 20.000 personas registradas. Más de 20.000 personas registradas. ¿Dónde hay más? Donde hay más es obviamente en los 3 departamentos de frontera, donde hay más movimiento, que es Guajira, Norte de Santander, Arauca, pero el sitio de mayor concentración es Norte de Santander, con el 24% de los registros. Pues doctor Felipe Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros, por este espacio, por poder compartir toda esta información de vital importancia hoy en Colombia. Y ustedes nos vemos el próximo viernes aquí en Llegó la Hora. Juan Carlos, Claudia, muy buenas noches. Feliz noche.